Me indica la hermana que se pudieron ver siempre regalado las bicicletas en este ministerio y le da muchas gracias el cuerpo de Cristo en esta iglesia por apoyar a estos programas de ministerio. Buenos días, mi nombre es Asael Gómez. Esta mañana me tocó a mí. La semana pasada el hermano Jesse me puso un gran ejemplo. Muchas gracias al hermano Jesse por traer y compartir la palabra, y espero que esta mañana también se gocen con lo que Dios ha puesto en mi corazón. He llamado el mensaje de esta mañana el misterio de la oración. ¿Por qué un misterio? Bueno, simplemente porque a veces no sabemos cómo Dios va a contestar nuestras oraciones y en qué momento las va a contestar y de qué manera. Pero antes de entrar, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, esta mañana por darnos el privilegio, Señor, por estar con nosotros esta mañana, darnos la salud, el bienestar para poder traer este mensaje a tu pueblo, Señor. Abre mi corazón, Señor, díctame en mi corazón las verdades de tu palabra, y que solo sean las verdades de tu palabra y no de mis labios. En el nombre de Jesús encomiendo mi espíritu. Amén. Entonces, ¿por qué un misterio? Vamos a tratar de desempacar esta mañana cuál es ese misterio y por qué es que le llamo yo un misterio. Entonces quiero presentar preguntas como ¿qué es la oración? O ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es la oración modelo? Todos la conocemos, la que Jesús mismo les mostró a los discípulos. ¿Y qué está dentro de esa oración que es un misterio? ¿Cuáles son los enemigos de la oración y los estorbos de la oración? ¿Por qué Dios no contesta algunas oraciones y otras sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para aprender a orar? Y por último, ¿y qué de cuando hay tanta angustia, tanto dolor? Tienes un añoro, un anhelo por algo que estás sufriendo y no sabes con qué palabras orar. Todas esas preguntas quiero desempacarlas esta mañana por medio de este estudio que hice, y nos damos cuenta que hay un misterio escondido, oculto dentro de lo que es la oración, que quizá todavía no hemos aprendido. En la Segunda Guerra Mundial y también en la guerra de Vietnam, creo que el pastor estuvo en la de, ¿cuál fue? Vietnam, y también en la de Corea, y quizá algunos de ustedes sean veteranos y reconozcan que había una comunicación secreta que se inventó en la Segunda Guerra Mundial y se usó en esas próximas guerras, y esa comunicación telegráfica era Morse Code. Y dentro de esta comunicación había una secuencia, una serie de puntitos y guiones donde se escuchaban como sonidos, y el lado americano podía comunicarse con otros regímenes, o sea, con otras patrullas, para poder ejercer un plan de ataque, para poder ejercer unas estratégicas sin que el enemigo se diera cuenta. Entonces era una intercomunicación entre los buenos para que los malos no la escuchen. Usando esa ilustración, así es también la oración. Nosotros somos seres carnales en este mundo y tenemos nuestra carnalidad. Estamos atrapados en un vaso de carne que es corruptible, pero dentro de nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Y para nosotros comunicar con Dios, tenemos que enchufarnos con ese comunicado secreto. Y ese comunicado está codificado dentro de la oración. Y es por eso que le llamo el misterio de la oración. Dice la Biblia en el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra versión también dice, el que habita en el lugar secreto. Si ustedes la leen en inglés, por ejemplo, he who dwells in the secret place. O sea, ese se puede traducir, esas dos palabras, en el abrigo del Altísimo y en lugar secreto. De cualquier manera, se está hablando aquí en clave. O sea que es una ilustración, porque realmente Dios
pues no tiene, por decir, alas, ¿verdad? A veces se habla como Dios como que su mano derecha, su brazo derecho, pero son palabras como para nosotros entender en nuestra mente. Entonces, aquí hay un lugar secreto en el cual Él se refiere, y luego lo vemos más adelante en el libro de Mateo, donde Jesús lo vuelve a afirmar. En el libro de Mateo, capítulo 6, del 5 al 8, vamos a empezar del versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Cuál es el aposento? ¿Qué es un aposento? Simplemente es un lugar sagrado que tú has escogido en tu habitación, ya sea el ropero, el closet de tu casa, ya sea un cuarto especial, oficina, un lugar que tú has designado como para entrar en ese lugar de oración. Ese es un aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Noten que cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, una oración no es rezar. ¿Qué significa rezar? Rezar es una repetición de una oración. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. O sea, es repetir lo mismo. Y aquí se está refiriendo Jesús a entrar a un lugar secreto, tener una conversación, una intimidad, una oración entre el Padre, el Creador del universo, entre el Altísimo y tú, por medio de esa comunicación de la oración. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. La perspectiva que tengamos de Dios tiene mucho que ver con la relación que llevamos con Él. Quiero darles una ilustración esta mañana. Y esta es una historia de un niño que le pregunta a su papá. Dice, una vez un niño le preguntó a su padre, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño él lo veía? El niño le contesta, pues muy pequeño, tanto que ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó, ¿y ahora de qué tamaño es el avión? Y el niño le respondió, muy asombrado, papá, es enorme. El padre entonces le dijo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él. Y asimismo tu experiencia con Él. Entre más cerca estés de Dios, más grande Él será en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Ya dijimos que somos seres espirituales, necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, con el Dios Todopoderoso, y es una comunicación en secreto para estar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para tener una comunión con Dios, para adorarle, alabarle, bendecirle, exaltarle, suplicarle, clamarle, invocarle y pedirle. Todas estas son palabras que encontramos en los Salmos. Si usted quiere aprender a orar y usar la Biblia haciéndolo, el mejor libro para mí es el libro de los Salmos. Casi la mayoría de los salmos, y como fue escrito poéticamente, son oraciones de la mayoría del rey David con Dios. Entonces vamos a leer a Salmos 31:1 y para ver dónde se usan estas palabras. Salmos 31:1, ¿se acuerdan? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Salmo 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Invocarle. Salmos 18:3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y para pedirle, Filipenses 4:6, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego
con acción de gracias. Entonces nos damos cuenta que todo lo que necesitamos para orar está oculto o escondido dentro de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuál fue la oración modelo? ¿Cuál fue la oración que está como modelo para nosotros entender cómo Jesús mismo oró al Padre o cómo nos enseñó Jesús mismo a orar hacia el Padre? Esa oración modelo se encuentra en Mateo 6, del 9 al 13. Y ahí nos damos cuenta que es un párrafo o dos, es muy pequeña la oración, casi todo el mundo la conoce ya por memoria, pero dentro de esa oración están codificadas mucho secreto y misterio ahí. Parece en la superficie que es muy simple, pero nos vamos a dar cuenta que hay tanto que ver dentro de esa oración cortita. ¿Por qué no empezamos a verla de una perspectiva, aunque podemos verla de varias? Empezando con esta primera, Mateo 6, no sé si están, Mateo 6, 9 al 13. Una manera de ver esta oración es ver que desarrolla en nosotros la relación que tenemos con Dios. En esta perspectiva la vamos a ver como una relación que tenemos con Él. Cuando dice Padre nuestro, lo que significa que tenemos una relación de padre e hijo. Cuando dice santificado sea tu nombre, tenemos una relación de deidad y adorador. Cuando dice venga tu reino, tenemos una relación de soberano y súbdito, o aquel que se sujeta. Dice hágase tu voluntad, es una relación de amo y siervo. Dice danos nuestro pan de cada día, es una relación de benefactor y beneficiario, o proveedor y el que recibe. Cuando dice perdónanos de nuestras deudas, tenemos una relación de un salvador con un pecador. Y luego no nos metas en tentación, es una relación de guía y seguidor, o líder y súbdito. Podríamos estudiar esta oración simplemente de esta manera. Ahora, viéndola de otra manera, podríamos ver en el espíritu o la actitud que podríamos estudiar esta oración, con cuál actitud tener. Entonces, en primer lugar dice nuestro, ese es un espíritu abnegado o que encaja en una pluralidad de personas. Dice Padre, otra vez, ese es un espíritu familiar, o sea, como en Romanos 8 dice Abba Padre, es como tener un espíritu de humildad con un padre o de reverencia, donde decimos papito, o sea, con ternura. Después dice, santificado sea tu nombre, ese es un espíritu reverente. Venga tu reino, un espíritu leal. Hágase tu voluntad, un espíritu sumiso. Danos hoy nuestro pan de cada día, un espíritu de dependencia. Perdónanos nuestras deudas, un espíritu penitente o redarguido. No nos metas en tentación, un espíritu humilde. Tuyo es el reino, un espíritu de confianza. El poder, espíritu triunfal. Y la gloria, un espíritu que exalta. También podríamos dividir esta oración en dos partes. Está la parte primera, que es la primera que tiene que ver con Dios, y el segundo que tiene que ver con el hombre. La primera dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y la segunda dice, nuestro pan de cada día, danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación. Como puede ver, el punto es este. En nuestras oraciones tenemos que poner a Dios primero. Y más adelante Jesús mismo afirma, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ya van tres maneras en que podemos ver, perspectivas que podemos ver esta oración tan simple. Aquí va una más. Y simplemente lo hago así, lo digo así porque tenemos la responsabilidad de escudriñar, indagar, escarbar. ¿Qué significa escudriñar? Es escarbar, hacer pozo en las Escrituras para poder ver a veces más allá de lo que podemos ver en la superficie, porque así como estamos diciendo, hay codificaciones dentro de la Biblia que nos ayuda para nuestras oraciones y entender el corazón y la mente de Dios en la Biblia. Entonces, veamos esta.
Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la paternidad de Dios. Santificado sea su nombre. Esa es la prioridad de Dios. Véngase tu reino. Ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad. Ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Esa es la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, el perdón de Dios. No nos metas en tentación, la protección de Dios. Y por último, tuyo es el reino, el poder, la gloria. Esa es la preeminencia de Dios. Entonces tenemos prioridad, programa, propósito, perdón, provisión, protección, preeminencia. ¿Se dan cuenta cuánta información hay en tan pequeña oración que Jesús nos dice? Y cuando oren, oren de esta manera. Parece en la superficie que hay poco ahí que comunicar, pero nos damos cuenta que hay mucho de qué comunicar en esa simple oración. Quiero ver, usando este misterio y estos secretos que encontramos ahí, quiero ver un poco de la historia de Esther, porque Esther, el libro de Esther, se trata de una mujer que Dios escogió para librar a su pueblo, Israel, de los designios de los súbditos del rey Asuero. Era un hombre que se llamaba Amán. Amán tenía 10 hijos y muchos seguidores. Amán era como se puede decir, la mano derecha del rey de Persa, Asuero. Era un tiempo donde los hebreos o los judíos no eran muy bien recibidos. Entonces Amán formuló un plan para destruirlos. Y Esther estuvo en tal momento como para ser escogida como para ganarse al rey. ¿Por qué escojo a Esther? Porque la manera en que ella se comunicó con un rey impío, un rey incrédulo, un rey que no tenía nada que ver con Dios, es muy necesaria para nosotros entender cómo es que nosotros necesitamos comunicarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a ver cómo esta mujer más fiel de Dios se comunica. Esther 5:4. Quiero empezar ahí con esta historia de lo que estaba haciendo Amán para deshacerse de todos los judíos. Y empieza con Esther hablando con el rey, y ya es reina, acaba de casarse con el rey, y le dice así, en el versículo 4 del capítulo 5, si le parece bien a su majestad, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Versículo 5. Respondió al rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Y vino pues, y el rey con Amán al banquete con Esther dispuso. Versículo 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Aquí el rey, como que Esther ya se lo había ganado, para que él dijera hasta lo que sea la mitad del reino. El versículo 7, entonces respondió Esther y le dijo, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda. Chequen el detalle de cómo ella presenta su petición, con mucha humildad. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición. Entonces dice que venga el rey con Amán a otro banquete, que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Esther? Está siendo sabia en ganarse al rey por medio de una comunicación humilde. ¿Para qué? Con el fin, la meta de salvar a su pueblo, de Amán y sus hijos y sus seguidores. Entonces capítulo 7, versículo 1 de Esther. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Entonces, ya sabiendo la reina Esther que ya lo tiene por decir en su mano, ya lo manejó de una manera que ya se lo ganó. Aún así, ¿cómo responde ella? Dice, si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Entonces ella ya lo está trabajando para llegar al punto en decir,
y mire lo que quieren hacer con mi pueblo y ayúdeme con eso. Veámoslos en el capítulo 8, versículos 3 al 5. Vuelve a decir aquí: si me he ganado el favor de su majestad y piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, entonces ya llegó a tener tanta confianza con el rey que a este punto él ya le concedió todo lo que ella quiere, y mandan deshacer todo lo que Amán pensaba hacer. Cuelgan a Amán, al súbdito del rey, se llamaba Amán, y luego tiene también 10 hijos que quisieron hacer lo mismo por causa de lo que su padre había planeado, y bastantes seguidores. Y en fin de cuentas, dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y se te concederá? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y una última vez, después de que ya le concedió salvar a su pueblo, sigue diciendo la reina Esther: si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. O sea, que ella le dio hasta acabar con todos los que eran un problema para su pueblo. Y el rey se lo concede todo. Si esta mujer honró a este rey impío de esta manera al interceder por los suyos y fue contestado, ¿qué podemos aprender de ella cuando oramos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Rey del universo, al Creador del universo, al Todo Soberano? Entonces, otra cosa que vemos aquí es: ella pudo ya al final, quizá, como decimos, verse puesto los moños, haber soltado la greña, por decir, haber subido el cuello y decir: no, pues ya lo tengo en mis manos, entonces yo le voy a hablar de esta manera. Pero ella hasta el final, si le parece al rey, si he mostrado ser fiel. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener con Dios en nuestra oración. Entonces, ahora bien, ¿por qué Dios contesta unas oraciones y otras no? ¿Por qué Dios contesta unas oraciones y otras no? Simplemente tiene que ver con la voluntad de Dios. Nos damos cuenta aquí con la reina Esther que ella dice: y si es tu voluntad. O sea, que si esto conviene, si le parece bien. Cuando oramos a Dios tenemos que venir con esa actitud de que puede ser que lo que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo para nosotros, para el bienestar propio, porque lo queremos gastar en nuestras pasiones y nuestros deseos, y no es la voluntad de Dios. Chequen el detalle con Jesús mismo en el jardín antes de la crucifixión, postrado ante el Padre, orando, y dice la Biblia que sudando sudor de sangre, con tanta angustia, diciéndole: Padre, ¿será posible que esta copa pueda pasar de sobre mí? ¿Y cuál fue la respuesta? Nada. Me imagino que se escucharon nada más los gritos en el monte, en el jardín. Entonces, ya, ¿qué dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, todas las oraciones tienen que ver con la voluntad de Dios, que si están dentro o no están dentro. ¿Cuáles son los enemigos o los estorbos de la oración? En primer lugar, el pecado. Tenemos que ver el pecado. Dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta obtendrá misericordia. Entonces, la misericordia no viene al menos que los pecados sean confesados. Entonces, a Santiago 5:16 vuelve a decir: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es este justo? Porque si oramos muchas veces con esto en mente, la oración del justo puede mucho. Pero a veces lo tomamos como que, bueno, yo soy justo porque
Jesucristo me justificó, y es cierto, los cristianos estamos justificados para vida eterna. Dice en Romanos 8, a aquellos que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Esa es una justificación que Jesucristo nos imputa a nosotros. Pero aquí está hablando de la justificación tuya, que te pertenece a ti por tus acciones. Y ahí mismo nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces, si yo le he hecho una mentira a mi hermano para yo ganarme algo y esa persona sufre por esa mentira, entonces yo he ofendido a mi hermano. Entonces yo he pecado contra él, contra Dios. Entonces con esa ofensa es como pecado, es un estorbo para mí, para comunicarme con Dios. Entonces por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí está hablando de esa justicia, no de una justicia de vida eterna, pero una justicia de que soy o fui o no fui justo al haber hecho eso con mi hermano. Fue una injusticia. Entonces la persona que busca hacer lo justo ante de Dios rutinamente, esa es una persona justa. O sea, otra ilustración, como en el libro de Job, todavía no venía Cristo a justificarlo. Pero Dios mismo le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que es hombre justo? O sea, ¿por qué era justo? Por las acciones que él tomaba que agradaban a Dios. O sea, esa es la justicia que se está hablando aquí. Entonces a veces estar escondiendo ese pecado, encubriéndolo, no trae la misericordia de Dios para nuestras oraciones. Y Dios es presto y abogado tenemos con Jesucristo para cualquier pecado. Y por medio de Él podemos ser lavados y limpiados y ser justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas todos los días. Amén. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué es un vaso frágil? Bueno, si han lavado las vasijas, hay vasos que son muy delgaditos, muy finos, y hay vasos que hasta parecen jarritos, ¿verdad? Que son muy, muy gruesos. Tienen un manguito, los usas para un té. A veces lavas las vasijas y si dejas el finito caer de 4 o 5 pulgadas de altura a otro plato, se quiebra. Y el jarrito, pues es el que quiebra a los demás, ¿verdad? Entonces, aquí se está refiriendo a un vaso de hombre que es muy fuerte, que es más fuerte, todo el mundo sabemos, y hay un vaso que es muy débil y más frágil. Entonces, uno muy fácil quiebra al otro. Con nuestro maltrato, los hombres podemos hacerle un daño a las mujeres. Entonces, cuando eso pasa y tenemos unas tendencias de hacer eso, nuestras oraciones tampoco son escuchadas. Dice que son oraciones que tienen estorbo. Entonces, ¿quiere decir esto que, bueno, hermano, entonces no puedo orar porque tengo pecado, porque tengo esto, porque he hecho esto? No, la Biblia nos dice orad siempre, orad sin cesar. Aquí no dice que no ores, es como decir tengo pecado, no voy a venir a la iglesia, o tengo pecado, no voy a abrir la Biblia porque hice esto y tengo esa convicción. No, lee la Biblia para que te traiga convicción, ponte a orar para que te traiga convicción. Ven a la iglesia para que te traiga convicción y redarguya tu espíritu y vengas a la misericordia de Dios. Entonces, Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces ahí lo vemos. Número 2. ¿Cuáles son los enemigos hablamos del pecado? Número 2, la duda o la falta de fe. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea y que es galardonador de los que le buscan. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tienes una duda, no hay fe o hay una falta de fe. Entonces al venir a Dios y tener una petición, pero en tu mente tú dudas que vaya a ser contestada, pues ¿por qué te la va a contestar Dios? Y luego, aparte de esto, puede que ni gracias le vayas a dar,
Porque otra cosa que pasa es a veces nos olvidamos de la oración que hicimos. Amaneces en la mañana, haces una oración, un clamor, una petición, y para el fin del día se te olvida. Y ya no sabes ni la oración que hiciste. ¿Por qué? Porque no había fe que se iba a contestar. Entonces, si se te olvidó y no tenías fe, quiere decir que ni gracias vas a dar, porque no supiste qué fue lo que pediste. Entonces, ¿por qué un padre va a conceder esa oración? Veamos a Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Número 3, el orgullo. La oración es un trabajo que humilla, que derriba el orgullo y el intelecto. Crucifica nuestra vanagloria humana. Nos hace ver nuestra bancarrota espiritual. Y todo esto es difícil de sobrellevar para la carne. Acuérdense que somos espirituales, seres espirituales, atrapados en un ser carnal. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 7? La carne, los miembros de mi carne se rebelan contra mí. Entonces, nosotros tenemos que continuamente estar conectados en la oración con Jesucristo para que nuestra carne no se rebele, para que nuestra mente gobierne a nuestra carne, porque aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el orgullo es algo que la carne nos da por los deseos y pasiones que entran dentro de nosotros por medio de la carne, que pueden ser aplastados por la oración, la comunicación con Dios y con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para orar? Bueno, ya vimos que tenemos que estar libres de pecado, buscar la misericordia de Dios, no dudar, tener fe, entender la oración modelo, hacerlo con humildad, con reverencia, con respeto. Pero, ¿cómo puedes hacer todo esto si no conoces lo que la Biblia dice? Veamos en Juan 15, 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿cuál es la condición aquí? Permanecéis en mí, en Cristo, estar en Cristo y entender lo que Cristo quiere de nosotros o las palabras de Dios por medio de la Biblia. Veamos Romanos 12:2. ¿Podremos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces sí podemos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo la podemos saber? Escudriñando la palabra de Dios a diario, permanecer con Cristo Jesús, tener una relación íntima con Él, buscar los secretos que hay escondidos en la Biblia para llenar nuestro corazón, llenar nuestro espíritu y nuestra alma de lo que Dios tiene, de lo que es la voluntad de Dios. Así como vamos a comer a diario, algunos 3 veces al día, aún más, siempre nos estamos llenando, ¿verdad? Porque nuestro físico lo requiere para tener la energía para seguir adelante. Pero se nos olvida que la oración y la palabra de Dios es el alimento que nos llena. Por eso cuando la Biblia dice estar llenos del Espíritu Santo, algunos piensan que, pues hablar en lenguas. No, estar llenos del Espíritu Santo es estar comiendo del Espíritu Santo que escribió la Biblia, de la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es estar llenos continuamente del Espíritu Santo. Ahora, para terminar, ¿qué cuando es tanta la angustia, desesperación y sufrimiento que se nos acaban las palabras? ¿Has estado en un momento quebrantado, donde, no sé, quizá se te fue tu hijo de la casa, tu hija sale embarazada, quizá tus hijos tienen un matrimonio que está sufriendo, a lo mejor
un hijo o una hija se casó con un inconverso y están sufriendo. A lo mejor tu mamá, tu papá tiene cáncer, tiene alguna enfermedad. Y son tantas las cosas que hay en este mundo, tanto el sufrimiento y la angustia, que dentro de tu espíritu a veces entras en tu cuarto, en tu aposento, en tu lugar secreto y no sabes qué orar. Hasta conoces lo que la Biblia dice. Sientes en tu corazón un sollozo, un añoro, un anhelo de algo que es más grande que lo que tú puedes trabajar en tu corazón, lo que tú puedes aún aceptar o entender. Es más, no lo entiendes todo, porque hay tantos misterios de Dios que no entendemos. Que por qué uno sí sana, por qué otro no. Por qué este sí oraron por él, sanó, y aquel no sanó. Por qué este sufrió toda la vida con algo y este no. Y hay tantos misterios y tantas cosas, y a veces te llenas de esa angustia, esa desesperación, ese sufrimiento. Las buenas nuevas que también la Biblia nos habla de eso. Si vamos a Romanos 8, del 26 al 27, nos damos cuenta ahí que porque el anhelo ardiente, Romanos 8, ahí va, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir indecibles? Palabras que no se pueden decir, cosas que no, por las cuales no hay palabras. Entonces hay en esos tiempos de angustia, de dolor, a veces que entramos en ese aposento, en ese cuarto, híncate ahí o parado ahí o como sea que puedas hacerlo, simplemente deja que el Espíritu Santo indague y busque en tu corazón, escudriñe tu corazón, porque Él es hipersensible a lo que tú sientes, a lo que tú estás pasando, y busca dentro de ti la necesidad que tú tienes con tu Padre, con el Creador del universo, y Él hace la intercesión por ti. Qué bonito es tener un Dios y un Espíritu Santo dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros, que puede hacer eso por nosotros en estos momentos de angustia y dolor. Entonces, los misterios de Dios en la oración son vastos. Hay tanto que saber en la oración. Esta mañana yo quise traer este bosquejo para poder entender un poquito de lo vasto que es los misterios de la oración. Entonces vamos a esta mañana a ponernos de pie. Creo que tenemos la Santa Cena esta mañana, si pueden pasar los músicos. ¿Y por qué no vamos en un momento antes de tomar la Santa Cena a hacer una oración a Dios, dándole gracias por su Espíritu Santo, dándole gracias porque dentro de nosotros vive y puede redarguirnos, traernos convicción, traernos liberación y también comunicarse con Dios por medio de lo que sentimos, lo que añoramos, lo que anhelamos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejas saber, nos abres la cortina, Señor, de los misterios que están escondidos en tu palabra, Señor. Gracias porque nos das esa inspiración y esa iluminación, Señor, para entender a veces las cosas que son difíciles de entender. Sabemos que tu palabra dice que son entendidas por aquellos que son los hijos de Dios. Sabemos que el hombre natural no puede entenderlas, son locura para él, pero tú nos has abierto a nosotros el corazón y el entendimiento por medio de tu Espíritu para nosotros saber y conocer cuál es tu perfecta voluntad. Gracias te damos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús.